Un saludo para todos. Hay algo que se ha perdido en las familias católicas y que es urgente recuperar. Hablo de la lectura espiritual. ¿Qué es la lectura espiritual? Son 15 minutos diarios en los cuales tomamos un libro que nos haga provecho para el alma, principalmente la Sagrada Escritura, por supuesto que sí, los evangelios, las epístolas de San Pablo, que se leen algunos fragmentos en misa, las llamadas epístolas católicas, las cartas de San Pedro, San Juan, Santiago, Judas, el Apocalipsis, y también, por supuesto, todo el Antiguo Testamento, los salmos, los demás libros sapienciales, proféticos, históricos, la Sagrada Escritura, de la principal lectura espiritual, pero no la única. La Iglesia Católica, si algo tiene, es una riqueza tremenda, pero tremenda de literatura. Podríamos estar aquí horas y horas y días enteros incluso haciendo una recopilación, una mención de toda la literatura espiritual que en estos 2000 años los autores católicos han producido. Se me vienen a la mente autores como San Francisco de Sales, San Alfonso María Ligorio, San Luis María Griñón de Montfort, San Antonio María Claret y muchísimos más. Son 2000 años, 20 siglos de escritores católicos, de escritores sagrados que han dedicado su pluma a dejarnos verdaderos tesoros de vida interior, de vida espiritual. Todo eso también sirve de lectura espiritual, pero desgraciadamente lo tenemos todo eso desaprovechado. Es como tener un gran tesoro, pero no usarlo. Y las familias católicas han perdido esa costumbre. Dicen que hace algunas décadas en todo hogar católico estaba la Biblia, la vida de los santos y también una copia de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, que es un libro pequeñito pero de una enorme riqueza espiritual. Y las vidas de los santos, por supuesto que sí. ¿Qué eran las vidas de los santos? Los santorales, pues eran unos libros que tú agarrabas y abrías y resulta que cada día te contaba la vida del santo de ese día. Ustedes saben que en la liturgia católica cada día tiene o celebra el recuerdo, la vida o el martirio, si fue mártir, de un santo, de una santa. Niños, adolescentes, casados, solteros, religiosos o laicos, el año litúrgico, los 365 días del año, tienen cada día su santo específico. De hecho, hay varios santos a veces en un solo día. También esos santorales, esas vidas de los santos formaban parte de los hogares católicos, de las bibliotecas. Es más, el mismo concepto de biblioteca católica en un hogar católico ha desaparecido y hoy lamentablemente las familias no tienen esa costumbre de tener en sus hogares libros para lectura espiritual, la Sagrada Escritura, las vidas de los santos, la imitación de Cristo o los escritos de cualquier otro santo o santa. Esto hay que recuperarlo, sin duda alguna. Es una costumbre que hay que recuperar porque nutre el alma, fortalece la fe, nos amplía el conocimiento de la doctrina de la iglesia, de la propia espiritualidad. Y es que es muy lamentable muchas veces cuando se encuentra uno con personas que desconocen incluso las cosas más básicas de la doctrina, los catecismos. No debiera haber un hogar sin un catecismo que periódicamente se revise para traer al recuerdo la doctrina de la iglesia. Y si tú estás ya más grandecito y los catecismos de niños se te hacen muy sencillos, pues hay también catecismos para adultos donde las doctrinas se desarrollan un poco más, se argumentan un poco más con mayor profundidad y te permiten entonces conocer de manera adecuada a tu edad un poco mejor la doctrina de tu iglesia. Pero sea
la Sagrada Escritura sea la imitación de Cristo, las vidas de los santos, los escritos de los santos, los catecismos, sea lo que sea, hay que recuperar esa lectura espiritual. Y si es en familia, pues mucho mejor. Doble bendición. Familia que reza unida, permanece unida, y familia que lee unida la vida de los santos, por ejemplo, piensen ustedes un sábado, un domingo, un viernes, que la madre o el padre de familia en la sala de la casa reúna a todos los miembros del hogar y hagan 5, 10, 15 minutos de lectura de la vida de un santo, de una parábola del Evangelio, un fragmento de una epístola de San Pablo, y lo comenten y lo hablen 5 o 10 minutos en familia. Eso fortalece la familia, fortalece la fe y es sin duda alguna muy, muy del agrado de Dios. Entonces, ojalá podamos recuperar esa lectura espiritual. Hace mucha falta. Yo veo por todas partes una ignorancia brutal. Y no solamente en los católicos laicos, por decirlo así, en católicos que no somos sacerdotes religiosos, que vivimos en medio del mundo, en las ocupaciones, en las empresas, en los trabajos, no solamente en ese tipo de católicos, que uno diría, pues estamos ocupados y no hay tiempo, lo cual no es verdad, pero uno diría eso, sino que muchas veces se encuentra uno esa misma ignorancia en el clero. Yo me he encontrado sacerdotes que desconocen puntos fundamentales del catecismo, cosas que tienen que ver con el purgatorio, por ejemplo, o con algunos dogmas, como el dogma de la Inmaculada Concepción. Claro, todos dicen, sí, la Inmaculada Concepción, claro que sí, el 8 de diciembre, pero ¿cómo se expone el dogma de la Inmaculada Concepción? ¿Qué dice el dogma de la... ¿Qué significa eso de ser concebida sin el pecado original? ¿Qué es el pecado original? ¿Qué es el pecado? Se encuentra uno a veces con miembros del clero que desconocen incluso esas cosas básicas. Y claro, de la ignorancia del pueblo católico, nace la ignorancia de la sociedad entera en cuanto a su fe. Y entonces nada de raro tiene que hoy en día pase lo que pasa, que haya una confusión tan grande en las personas, en las familias, en los individuos, en las leyes, en todas partes. A medida que disminuye el conocimiento y por lo tanto la vivencia de la fe, crece la idolatría de los falsos dioses, el dios Estado, el dios individuo, la diosa libertad, el dios placer, el dios egoísmo, el dios materialismo y todas las cosas que endiosamos cuando dejamos de adorar al único, que sí es Dios realmente. No es que el ateo, cuando rechaza a Dios, queda libre, sin ataduras a divinidades, como suelen decir. No, eso nunca pasa. Lo único que ocurre es que el Dios verdadero es reemplazado por divinidades secundarias que la persona entonces empieza a poner en el lugar de Dios, pero ese lugar vacío nunca se queda porque es imposible. Entonces, para no equivocarnos de Dios, urge que volvamos a ser una sociedad católica culta, ilustrada. Y esto no va a ocurrir sin recuperar el hábito de la formación por medio de muchas cosas, pero sobre todo por medio
de la lectura. Vamos, papás, mamás, solteros, todos, a comprar nuevamente libros católicos y a tener en los hogares un rinconcito de biblioteca católica que de vez en cuando agarremos y nutramos nuestra alma. Ese es uno de mis mayores deseos y una de mis oraciones más frecuentes en mis pobres oraciones. Que todos recuperemos el hábito de la santa lectura, de la lectura de cosas santas, de la lectura espiritual.